Buenas noches a todos y bienvenidos a este salón de pleno del Ayuntamiento de Agüimes. Antes de nada, agradecerles a todos y a todas la asistencia a este acto de presentación del libro Un largo sueño en Tánger de nuestro buen amigo Antonio Lozano. Me acompañan también en la mesa, nos acompañan en la mesa también Pepe Arcadio, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Joaquín Artiles. En la presentación de este libro, que celebramos hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, se enmarca en la programación de la 17ª Semana del Libro de Agüimes, organizada por la Red de Bibliotecas y la Concejalía de Cultura, y que se viene desarrollando desde el pasado lunes 20 de abril y finalizará el jueves 30 del mismo mes. No me quiero extender mucho en esta presentación, pero sí me gustaría resaltar algunos detalles sobre el autor y el libro que aquí presentamos hoy. Antonio Lozano nació en Tánger en 1956, es licenciado en Traducción e Interpretación y reside en Agüimes, municipio del que fue concejal de Cultura entre 1987 y 2003. Es director del Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüimes y lo fue del Festival del Sur en Cuento Teatral Tres Continentes, festival en el que ahora coordina las actividades paralelas. Como escritor ha recibido varios premios. Su primera novela, Arraga, fue elogiada por escritores como Manuel Vázquez Montalbán, Dulce Chacón y Fernando María. Fue ganadora del primer premio Nobel Pol a la mejor novela negra publicada en España y obtuvo una mención especial del jurado del Premio Memorial Silverio Cañada en 2003, convocado por la Semana Negra de Gijón. Su segunda novela, Donde mueren los ríos, fue finalista del primer premio Brigada 21. Es autor, asimismo, del Caso Sankara, Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona, 2006, Las cenizas de Bagdad, 2009, y La sombra del Minotauro, 2011, entre otros. Recientemente ha iniciado también su andadura como dramaturgo, adaptando para teatro el texto de su penúltimo libro, Me llamo Suleimán. Un largo sueño en Tánger es la octava novela de Antonio Lozano. Es una novela que Antonio considera como su novela más íntima. Un largo sueño en Tánger es una novela de ficción, pero cargada de detalles reales vividos por Antonio o que le han contado otras personas de allí, de Tánger. Antonio aporta en esta novela una reflexión y visión crítica de las relaciones coloniales entre europeos y marroquíes, de cómo Tánger era una ciudad muy de aparentar de puertas para afuera. Antes de ceder la palabra a Pepe Arcadio y a Antonio, me van a permitir leer unas palabras que Antonio Serpa Santana ha escrito en su perfil de Facebook hace apenas unos días, refiriéndose a esta novela que hoy presentamos y que creo definen perfectamente a este libro. Antonio Serpa dice: abrí el libro, comencé a leerlo y no me fue posible dejarlo. Y no tiene trampas, no utiliza técnicas para crear intrigas artificiales que atrapen tu interés. Te agarra con la fuerza de una historia maravillosamente contada, con la verdad de unos personajes que identificas, que te son familiares, con la sencillez de un lenguaje bello y humilde a la vez. Con el mayor de los respetos y muy poca distancia que salvar, la escritura de Antonio Lozano me ha recordado a Naguib Mahfouz, el fantástico escritor egipcio, Premio Nobel de Literatura y culpable de algunos de mis más intensos momentos de gozo. Historias cotidianas, personajes sencillos pero hondos, verdad, mucha verdad, violencia, amor, traiciones, penas, la vida. Deseo a Antonio el mayor de los éxitos posibles con esta nueva obra. Le animo, aunque no le hace falta porque ya lo hace desde hace años con una intensidad envidiable, a seguir escribiendo de esta manera tan especial para que sus lectores podamos seguir disfrutando de su literatura. Muchas gracias, Antonio, por tu constante aportación a la cultura. Muchas gracias, Pepe, también por estar con nosotros en este acto, y muchas gracias a ustedes por asistir. Gracias. Buenas noches. El agradecimiento es el mío por haber contado en un día tan especial, en efecto, como es el Día del Libro, para venir a hablar de algo que me encanta, que amo, que son los libros, y además hacerlo con ocasión de una novela de un amigo, Antonio, que en efecto nos ha brindado un largo sueño en Tánger del que vamos a hablar ahora y que personalmente recomiendo a todos los asistentes.
Muchas gracias a todos por la asistencia, repito, y bueno, hay un detalle con el que quería empezar, no lo ha citado antes y creo que es de recibo. Antonio, recientemente nombrado hijo adoptivo de la Villa de Agüimes, después de haber salido de Tánger hace tanto tiempo. Lo que pasa es que, Antonio, te acaban de nombrar hijo adoptivo de Agüimes y nos vienes con una novela de Tánger. En fin, bueno, si te parece, hablamos de la novela. Yo, sí. Antes que empecemos a hablar, porque más que yo, evidentemente, a quien hay que escuchar y a quien hay que hablar es al padre y madre de la criatura, que es Antonio. Sí que quería comentarles mi experiencia de lector de Un largo sueño en Tánger, que ha sido en dos momentos distintos. Leí la novela en una versión que todavía no estaba definida del todo, que luego tuvo retoques y demás, y me emocionó. Comparto plenamente las palabras que leía antes Francis. Me atrapó desde el primer momento, y eso que estaba intentando leerla como profesor de lengua, que intentaba al mismo tiempo ver si había alguna cosa que en fin, que me chirriara el oído, tal, y no chirriaba el oído, al revés, enganchaba, arrastraba y emocionaba. En la segunda lectura, ya en forma de precioso libro, he vuelto a recordar aquellas sensaciones y las he vuelto a vivir. Me he vuelto a emocionar, he vuelto a ir a Tánger, y digo lo de vuelto a ir sin haber estado nunca. He vivido en Tánger, he olido los aromas de Tánger, porque Antonio tiene habilidad para transmitir esos aromas. Da ganas de comer cuscús cuando lo empiezas a nombrar por ahí, da ganas de pasearse por el mercado y captar los aromas de aquella ciudad, los que no hemos estado allí. Y me he vuelto a emocionar. Quien la haya leído igual entiende por dónde vamos, pero el que no, desde luego, con un mínimo de sensibilidad, es una novela que en más de un momento emociona, y los que tenemos lágrima fácil, pues se nos van, y lo entenderán. Y me han sorprendido muchas cosas en esta novela. Me ha sorprendido ver un registro nuevo en Antonio, o por lo menos nuevo para mí, porque estamos acostumbrados a un Antonio escritor de novela negra, de misterio, tal, de policíaca. Hemos visto un Antonio que nos cuenta ficción histórica en torno a África, el caso Sankara, por ejemplo, o las cenizas de Bagdad, que nos traía una realidad muy apegada en aquel momento a ciertos acontecimientos históricos. Hemos visto últimamente, en efecto, la novela Me llamo Suleimán, la adaptación teatral, la preciosa y enternecedora y sorprendente versión teatral de Me llamo Suleimán. Total, que teníamos un Antonio, en cierto modo, encasillado en determinados registros, y pues sorprendió. A mí, por lo menos, me sorprendió ver un Antonio metido en la piel de unas mujeres que nos cuentan su vida y sus peripecias en torno a la ciudad de Tánger, y que no nos engancha, como también decía antes Francis en esas palabras del perfil que leyó, que atrapan sin necesidad de acudir a trucos literarios o a intrigas, sino a la simple palabra, en muchos momentos poética, que nos iba llevando de la mano de las vidas de Isabel y Amina, que son las dos mujeres protagonistas. Antonio, como ya decía antes, a quien hay que oír es a ti. Como decía antaño aquel programa de la tele que contaba algo y hasta aquí puedo leer, cuéntanos algo de la novela. ¿De qué va? ¿Hasta dónde se puede llegar? Muy bien, hasta dónde se puede llegar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Francis, muchísimas gracias. Da gusto presentar una novela nueva, arropado por tan grandes amigos. Muchas gracias por acompañarme en este momento especial. Muchas gracias a todos ustedes por compartir este momento con nosotros
y desde luego muchas gracias al Ayuntamiento de Agüimes y a la Consejería de Cultura por la organización de este acto, por permitirme que presente en este lugar tan querido esta nueva novela, que es una novela que está situada desde el principio hasta el final en el mismo lugar, en la ciudad de Tánger, y que tiene dos voces narrativas. Hay dos protagonistas, dos mujeres que nos van contando la historia. Una, la voz principal, es la de Isabel, que nos cuenta desde una habitación de hospital, desde su coma. Es una mujer que acaba de tener un accidente de coche en Tánger, iba en un taxi, no se sabe muy bien dónde, se sabrá después, pero eso ahora no se lo puedo decir todavía, y estaba en un taxi, el taxi tuvo un accidente, ella murió, perdón, ella no murió, murió el taxista y ella quedó en coma. Y entonces pues la ingresan en el Hospital Italiano de Tánger, que es un hospital real, ¿no? Un hospital que existe allá. Y en ese hospital pues van a visitarla, en la habitación en la que está ingresada, van a visitarla a su marido, van a visitar a sus hijos y sus amigos. Y como está en coma, la gente habla delante de ella como si no la escuchara, como si no fuera capaz de oír, ¿no? Y entonces hablan como si lo hicieran a sus espaldas, y ya es sabido que no hablamos siempre a las espaldas de los demás como lo haríamos si lo tuviéramos delante, ¿no? Entonces esa experiencia de escuchar de escuchar de esa manera, pensando que están hablando a sus espaldas a los demás, pues le da mucho que pensar, que reflexionar a Isabel, y todo eso pues le va transformando su visión del mundo, ¿no? Durante ese tiempo de coma, ella interiormente pues va cambiando su visión del mundo. Y así que ella es la principal voz narradora, la que nos cuenta la historia, la que nos cuenta lo que está viviendo. Pero hay cada X capítulos, hay también otra voz que aparece, y que es una voz que se dirige a Isabel, y es la voz de Amina. Amina es la criada marroquí de la familia a la que pertenece Isabel, y bueno, pues le han dicho que se quede con ella, acompañarla en el hospital para cualquier cosa que pueda surgir durante toda su estancia en la clínica, ¿no? Y entonces Amina es la única persona que se dirige a Isabel directamente, ¿no? Todos hablan de ella, pero sin dirigirse a ella, porque como está en coma, Amina no, Amina se dirige siempre a ella, como si intuyera que ella la puede escuchar. Y las conversaciones que mantiene Amina, o el monólogo que mantiene Amina con Isabel, es también un elemento determinante junto a esas voces, esas terceras voces que escucha Isabel, es determinante en toda esa transformación interior que va a experimentar. La novela tiene dos temas fundamentales, o un tema fundamental y un segundo tema. Te pregunto yo. Vale. Me dijiste hasta donde se puede contar, pues yo. No, menos mal que la novela son 100 y pocas páginas. Estaba a punto de acabar. Vale. Bueno, es que me ha roto el guión ya, porque... Dos veces. Bueno, vamos a empezar por una de las partes que bueno, ya comentaba antes que me llamó la atención, porque bueno, no he estado nunca en Tánger, tenemos pendiente esa visita a Tánger, y está claro que aquí uno de los protagonismos incuestionables es el del escenario de la ciudad de Tánger. La palpamos, los que no la conocemos, la olemos, como decía antes, la sentimos porque es una presencia viva en la novela, y en torno a eso te quería preguntar... ¿por qué ahora Tánger, Antonio? Tú la llamas en la novela y lo dice, y tiene que ver con el título también, la ciudad de los largos sueños. De hecho, son las últimas palabras de la novela. Tánger, la ciudad de los largos sueños, y el título pues apunta a uno de esos largos sueños. Quiero decir, ¿por qué Tánger ahora? Había pendiente, digo por qué ahora, porque saliste con 26, 27 años. Sí. Por cierto, Antonio nació el mismo año de la independencia de Marruecos, pero ya era independiente Marruecos, ¿no? Ya era, por un par de meses ya era independiente. No se debió a ti. No tuve nada que ver.
quería decir, ¿había pendiente algún ajuste de cuentas con Tánger? Lo digo por algunas de las cosas que suceden o se dicen en la novela. ¿O era una deuda que tenías pendiente o hay algo de catarsis en esta novela? Es decir, voy a echar fuera lo que tengo ahí clavado de Tánger. Sí, bueno, si ves que me alargo ya me para, vale. Bueno, intentaré ser breve. Sí, hay algo de eso que dices, hay una especie de ajuste de cuentas con una sociedad que bueno, en la que ocurrían cosas que a mí no me gustaban nada, ¿no? Y ocurrían en todo el entorno de tangerino, ¿no? Era un ambiente generalizado en la comunidad europea, aunque yo me centro más en la española en la novela, por el contexto en que la escribo, hablo de una familia española, pero en el contexto español de la comunidad europea, española y europea, era pues una cosa que tampoco es exclusivo de Tánger, sino que es un patrón que se repite en todas las colonias. El siglo XX fue el siglo de las colonias. Muchos países pobres del mundo fueron colonizados por países ricos, es decir, que esos países ricos se apoderaron de los otros países, impusieron sus propios gobiernos y explotaron a su gusto los recursos. Y dejaron a la población local, la población autóctona, a quien realmente pertenecían aquellos países, la dejaron en un segundo término, ¿no? En un segundo término que en algunos casos, como en la ley del indigenado francés, la ley francesa del indigenado, pues hacía que por ley los africanos de esas colonias eran ciudadanos de segunda categoría, sin derechos ciudadanos y con la obligación de hacer trabajos forzados para el Estado francés, que eran pura esclavitud, ¿no? Es decir, que había eso no ocurría en Tánger, ¿no? Porque la situación de Tánger era diferente, era una ciudad con un estatuto único en el mundo, que era el de ciudad internacional, y estaba gobernado por la administración de varios países: Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Francia, España, Portugal. Varios países se turnaban en la administración del país. Entonces tenía una legislación muy especial, muy libre para aquella época, porque cogió un poco en fin, no tenía las leyes de ninguno de aquellos países, y fue a regalar ahí pues todo un montón de gente, desde contrabandistas, exiliados políticos, escritores, en fin, todo tipo de gente, y desde luego gente de muchísimos países. Era una ciudad muy cosmopolita. Pero ahí los extranjeros, los europeos fundamentalmente, eran una cosa, tenían un estatus, y los marroquíes tenían otro estatus. Y la relación era de dominio, la relación era de superioridad. De hecho era un condominio, ¿no? O sea, efectivamente. Es un dominio de todos los demás. Efectivamente. Pero además, cuando yo nací en Tánger, como te has dicho, que ya era la independencia, y lo que yo viví, ese ambiente que yo viví colonial, era ya en un Marruecos independiente. Es decir, que aunque Marruecos ya fuera independiente, esa mentalidad persistía, ¿no? Y alguien dijo en algún momento, que lo comento en la novela, que la descolonización de las mentes es mucho más difícil y larga que la descolonización de los países, ¿no? Y entonces los españoles vivían con ese desprecio absoluto al otro, al marroquí. Entonces había dos generaciones que quedan reflejadas en el libro. Una de ellas es la de la gente del Marruecos colonial, ¿no? La generación de mis padres, la generación de la gente de esa edad. Y otra era los que nacimos después de la independencia, que teníamos amigos marroquíes, compañeros de clases marroquíes, teníamos amigas marroquíes, y teníamos una relación de tú a tú con el marroquí. Y no entendíamos esa otra relación de superioridad, digamos, ¿no? Entonces, esta es una visión crítica desde mi generación hacia la generación anterior. Cuidado, porque no quiero decir con esto que no hubiera en la generación anterior gente que no participara de esa mentalidad, ¿vale? Había gente que no era así. Y desde luego en la mía también había gente que sí participaba de la mentalidad que habían heredado de sus padres, ¿no?
Vale. Y bueno, de hecho, creo que uno de los aciertos de la novela es precisamente que ese trasfondo histórico, social, político, que hay en torno a la historia de Tánger se desliza en la novela sin que sea un pastiche histórico, o sea, no está metido ahí, venga, páginas de historia, no, está de tal manera imbrincado con lo que sucede en la historia, con lo que van diciendo los personajes, que, ya les decía, acaba uno conociendo Tánger sin haberlo vivido y conociendo la historia de Tánger, que en muchas cosas, desde luego, no conocíamos, o yo por lo menos no tenía ni idea de algunas de aquellas cuestiones. Tú hablas, por ejemplo, de cómo se ocultó en determinado momento en España la guerra con Marruecos que se desliza en la novela, la historia y tal, y cómo se vivió en Marruecos, o se vivieron ciertos acontecimientos, el tema de los judíos, en fin, en ese sentido creo que es uno de los méritos de la novela, que esa parte histórica está muy bien engarzada con la parte intimista que tiene la historia. Me alegro que lo digas, porque para mí era, al hablar de eso, me parecía importante hablar de esos hitos históricos que tuvieron mucho que ver, que influyeron mucho en la presencia española en Tánger y en Marruecos en general. Pero claro, me decía, pero esto no tiene que parecer una especie, vamos a pararnos para dar una clase de historia en absoluto. Entonces, pues esos son recuerdos de Isabel, ¿no? A través de los recuerdos de Isabel van apareciendo esas partes. Son momentos históricos que, bueno, marcan la vida de los europeos en Tánger. Por ejemplo, en los años 40, el discurso, el famoso discurso de Mohamed V, el que fue el primer rey después de la independencia de Marruecos, un discurso en el que reclama, justamente en Tánger, en Soco Chico de Tánger, reclama la independencia, fue un hito histórico en la historia de la lucha de Marruecos por la independencia. Después viene justamente el momento de la independencia, en el año 56. El año 56 no quiere decir que se van los europeos, no fue una cosa traumática como en Argelia, ¿no? En la vecina Argelia, que hubo una guerra terrible con cientos de miles de muertos, y ahí los franceses tuvieron que salir porque habían cometido unas atrocidades, ¿no? Lo de Tánger y lo de Marruecos fue otra cosa, fue un paso pacífico de la dependencia de la colonización a la independencia, y entonces los extranjeros, algunos se irían, pero bueno, la mayoría se quedaron. De hecho, cuando yo vivía en Tánger, ya era en la época de la independencia, y ahí vivían nacionalidades de todo tipo, ¿no? Y cuando yo estudiaba en Tánger, siendo niño, podías estudiar en el sistema educativo público, no hablo de privado, sino público, de Marruecos, por supuesto, de España, de Francia, de Israel, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Podías seguir estudiando en todos esos sistemas educativos, ¿no? Y después, bueno, poco a poco fue alguna gente que se fue yendo. Después llega la guerra de los 6 días, la guerra del 67, la guerra entre Israel y los países, y todos los países árabes. Una guerra en la que venció Israel en 6 días, por eso de ahí el nombre, ¿no? Y bueno, pues en esa guerra, pues a partir de ese momento hubo una salida masiva de judíos de Tánger. En Tánger, en Marruecos, había muchísimos judíos. Y además, curiosamente, digo curiosamente por la relación que hay entre el mundo árabe y el mundo judío, eran los únicos que podían ser marroquíes sin ser musulmanes, y que pueden seguir siéndolo ahora, son los judíos, ¿no? Eran judíos sefardíes, judíos que descendían de aquellos judíos que expulsó de España los reyes católicos, ¿no? Y que hablaban español perfectamente, bueno, con un lenguaje propio, ni digo un acento propio, pero perfectamente. Bien, entonces ya ahí empezaron a irse los judíos. Después llega en los años 70, en el año 70 hay una ley de nacionalización que pone en marcha el rey Hassan II, y que obliga a todos los empresarios extranjeros a cederle o a venderle el 51% de la empresa a un marroquí, a un socio marroquí. Eso hace que muchos europeos que no quieren compartir, estar en minoría en su propia empresa, pues se van de Marruecos. Ahí hay una salida también masiva no solamente de extranjeros, sino también de capital.
porque se van con su dinero, a escondidas, pero se van con su dinero. Después llega la Segunda Guerra con los judíos, con Israel, del Yom Kippur, en el 73. Después llega la Marcha Verde. En la Marcha Verde muchos españoles se asustaron, porque en esos días había manifestaciones antiespañolas. Yo en esos años estaba estudiando en Granada, en los días más duros no estaba en Tánger, pero sé que hubo manifestaciones en las que se tiraron piedras contra el Instituto Español, y muchos españoles dijeron, bueno, ha llegado el momento de irnos, se asustaron y se fueron. Bueno, poco a poco, con el paso del tiempo y de los acontecimientos históricos, pues la población europea se fue reduciendo, y esos acontecimientos históricos que yo nombro son los que marcaron. Y después está también, lo digo brevemente, el de la guerra, porque es muy curioso. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, pero no por nada, sino porque es que no salen los manuales de historia, ni se estudian, ni salían los periódicos de aquella época, ni nada. Saben que en el año 50 y los años 50, en la segunda parte de la década de los 50, hubo una guerra entre Marruecos y España. Pero no fue que fuera una guerra así que pasara, no era el perejil. Hubo cientos de muertos soldados dentro del ejército español, miles de heridos. Fue una guerra breve pero cruenta, ¿no? Y esa guerra, yo no sé cómo el régimen franquista logró taparla de tal manera de que no salió nunca a la luz, ¿no? ¿Se quiere sí, güey? No. Bien. Pues les decía, todo eso que Antonio ha contado ahora desde el punto de vista histórico, les aseguro, está en la novela dosificado de tal manera que no abruma en datos ni en erudición histórica, está muy bien metido. Lo que sí está además también es la parte social, porque, por ejemplo, la parte social no, la parte digamos, mítica de la ciudad de Tánger. Porque los que no conocíamos Tánger o solo habíamos oído hablar de ella por referencias literarias, teníamos como cierto aura mítico sobre Tánger, no sé, Paul Bowles, y allí estuvieron pues Paul Bowles, Kerouac, etcétera, una serie de gente que dice Tánger era el ejemplo de convivencia, varias culturas y un respeto y un tal, pero la visión que tú das de esa convivencia o de esa tolerancia es más que nada fachada. En buena parte, sí. En buena parte porque, vamos a ver, es cierto que Tánger era una ciudad muy especial, ¿no? Porque además tenía un estatuto político único en el mundo. Ya le he dicho que estudios se podía cursar ahí. No creo que haya muchas ciudades en el mundo donde se puedan cursar en la escuela pública de todos esos países. Había gente de muchísimas nacionalidades. Yo en mi clase tenía, 10, 12 compañeros y compañeras de nacionalidades de 12, 13 países, y amigos y tal. O sea, eso en ese aspecto era muy rico, ¿no? Era muy interesante y era muy rico. Pero luego, lo digo porque hay muchos momentos en que se desliza la relación de toda esa masa europea con los marroquíes. Sí. Y hay detalles en que dice, bueno, sí, pero no teníamos un amigo marroquí. Nosotros sí teníamos un amigo marroquí. Nosotros sí. No, ahora, ustedes ya sí, pero la generación a la que hace referencia Isabel, que es la mujer que está en coma y tal, habla de eso. Teníamos, pero nadie tenía en casa o nadie le venía a casa el amigo marroquí o la amiga tal. Había mucha distancia y mucha fachada en ese sentido en cuanto a la convivencia. Sí. Cambiamos de tercio, ¿te parece? Sí, bueno, para terminar con lo que tú decías de la fachada, esa fachada, ¿no? Que es de ese Tánger mítico que yo creo que no responde exactamente a la realidad. Es verdad que muchos escritores fueron a parar ahí, sobre todo gente de la generación beat americana, Paul Bowles, Kerouac, después franceses, Genet, en fin, que en esa época había en Tánger grandes escritores tangerinos, españoles también, como Ángel Vázquez, que escribió esa maravillosa novela de La vida pérrea de Juanita Narboni, que fue premio Planeta en los años 60, en fin, había un ambiente cultural importante. Estuvieron por ahí los Rolling Stones, otros músicos, estuvieron por ahí grandes pintores como Matisse, que pintó algunos de sus cuadros en Tánger. Es decir, que todo eso es cierto. Pero con todo eso ha contribuido a generar una imagen mítica de Tánger,
Y Tánger no era solamente eso, ¿no? Pues Tánger era fundamentalmente los tangerinos marroquíes que estaban en su ciudad, y ese mito de Tánger es el mito de que hacen que fundan o que crean los europeos. Pero entonces el resto de la inmensa mayoría de la población no tiene nada que ver con Tánger, ¿no? Entonces eso es lo que yo, el debate que propongo en la novela, ¿no? Y efectivamente lo de los amigos marroquíes, yo no recuerdo que mis padres tuvieran amigos marroquíes como para que entraran en casa, pero ni mi padre ni el otro español, ni el otro español, ni el otro francés, ni el otro inglés, ¿no? Nosotros sí, nuestra generación sí teníamos, yo sigo teniendo muchos amigos marroquíes, ¿no? Pero en la generación anterior, que es la generación de Isabel, pues no era... De hecho, no había ni interés por aprender la lengua, porque eso maldito. Nada, de hecho, bueno, ya le digo, yo una de las cosas que de mis grandes frustraciones es haber vivido media vida en Marruecos y no hablar árabe. O sea, es como si alguien nace aquí en Canarias, pero pasa aquí 30 años y no habla español, ¿no? Dice, bueno, ¿y tú qué has hecho aquí y tal? Entonces, ese hecho, que no es el mío único, es el hecho de todos los españoles, franceses e ingleses de Tánger, salvo honrosas excepciones, es una señal clara de cómo eran esas relaciones entre los europeos y los árabes. O sea que para los europeos no tenía ni el más mínimo interés, o sea, ni siquiera la lengua del país en la que estaban viviendo, porque para ellos era su país, era su propiedad, ¿no? Hace poco, bueno, se ha publicado un libro de poesía en España, el autor Álvaro Valverde. El libro se llama Más allá Tánger, y uno de los versos en esa línea dice, porque bueno, más allá Tánger, que es el punto de vista del europeo, que dice, bueno, ahí está el estrecho y más allá Tánger. Y uno de los personajes que da voz a alguno de los poemas en un viaje de retorno, porque es alguien que conoce el sitio, en el libro da voz a dos personas que uno conoce y vuelve a la tierra, pero otro va por primera vez. Ese que vuelve porque la conoce, hay un verso que dice, amas esta ciudad, odias su aura. ¿Sí? Amas esta ciudad, pero odias la parte mitificada de la ciudad que es... que no es la positiva precisamente. Sí, porque en cuanto escarbas un poquito te das cuenta de la realidad, ¿no? Y entonces eso que comentabas antes, Tánger era considerada como una ciudad modélica en el sentido de que era un espacio de convivencia entre culturas, porque los judíos, los cristianos y los musulmanes pues vivían en perfecta armonía. Y bueno, es verdad, los musulmanes y los cristianos y los judíos vivían sin pelearse, sin pegarse tiros, ni mucho menos. Los musulmanes iban a su mezquita. Estoy hablando ya del Marruecos independiente, ¿vale? Es decir, que del gobierno, es decir, en una situación que permitía perfectamente, lo cual hablaba bien en ese aspecto a su favor, de la tolerancia religiosa que había en ese sentido, que tú podías ir, estando en un país musulmán, podías ir a la iglesia o a la catedral española, los judíos tenían la sinagoga en el boulevard de Tánger, en pleno centro de Tánger, o sea que había una libertad religiosa en ese sentido y una convivencia normal. Ahora, la maravillosa convivencia no, porque si a ti se te ocurría decirle a tus padres que te había echado una novia marroquí, bueno, la que te caía encima, ¿no? O si a un marroquí le decían que se había echado un novio cristiano, los padres, bueno, ni te cuento. Y lo mismo con los judíos, ¿no? Yo tengo conozco una persona que dejó de hablar, un italiano tangerino, que dejó de hablarle a la hermana porque se había echado un novio judío. O sea, ese es el tipo de convivencia que había, ¿no? Pacífica, pero en cuanto escarbas un poquito, bueno, no tan modélica. Bueno, Antonio, otra cosa. Decíamos antes que este era el registro más intimista de Antonio, o por lo menos nos parecía la novela más intimista, más de adentro. Unamuno decía que en cada personaje siempre había algo de autobiográfico. Entonces, quería preguntarte precisamente por eso. Es decir, sabemos que algo en el origen de esta novela tiene que ver con tu biografía, vamos a decirlo así,
pero quería que nos aclararas qué hay de Antonio en esta novela o qué no es de Antonio, porque uno tiende, a partir de ese hecho desencadenante, tiendes a pensar, pues este es Antonio, o esta es la novela que habla de Antonio. Sí, ¿Hasta dónde? No es una novela que hable de mí, ni mucho menos. No es una novela autobiográfica. Los personajes son personajes de ficción que tienen su... Bueno, uno siempre en esta y en cualquier otra novela vuelca algo de sí mismo pero en otra parte sí lo es, ¿no? Y es quizás la novela, en ese sentido, sí es la novela en la que más vuelco de mí. No en la vida de los personajes, sino en la visión crítica de aquella sociedad que mantenía una relación que a mí, sinceramente, me parece deleznable y que toda la vida me ha dicho, yo cómo podía formar parte de esto, o sea, se te cae la cara de vergüenza con tus amigos marroquíes, ¿no? Amigos del alma marroquí, que dice, pero bueno, esto ocurría, ocurría, vale, pero en ese sentido sí era un ajuste de cuenta, ¿no? Yo tenía la necesidad de contar cómo era aquello, ¿no? Porque hay lo que decías tú, ese el aura de la maravilla, de cómo eran las cosas, tal y cual, y no todo era tan maravilloso. Y creo que ese punto de partida al que te refieres lo hemos leído. Sí, es de donde sale la idea de que el personaje sea una mujer en coma. Y es que en ese mismo hospital mi madre estuvo en coma y entonces pues nada, íbamos a verla, ¿no? Y pasábamos horas con ella ahí y hablábamos, como hablan los personajes de la novela. No hablábamos mal de ella, lógicamente, porque no había cosas malas que decir de ella, pero hablábamos. Entonces mi cuñado, uno de mis cuñados nos dijo, tengan cuidado con lo que dicen, porque mi padre, que estuvo en coma, después despertó del coma y me decía cosas que me había oído decir durante el coma. Y después me informé con médicos y efectivamente el coma a veces puedes escuchar. Hay gente que está en coma y que puede escuchar y que después recuerda lo que ha escuchado, ¿no? Entonces ese comentario de mi cuñado me dio la idea, me hizo saltar la idea de cómo enfocar esa novela que yo quería escribir sobre la doble moral de la sociedad tangerina, porque se prestaba mucho a ello, ¿no? Gente que hablan y creyendo que no lo escucha, pero sí lo está escuchando, entonces es una situación que se presta mucho a desarrollar ese tema. Otra cosa que me ha sorprendido gratamente es poder apreciar en esta novela tu lado más femenino, Antonio. Ha sorprendido verte metido en la voz fundamentalmente de dos personajes femeninos que son los que acaparan el protagonismo de la novela. Quería preguntarte eso, ¿cómo te has sentido, cómo has llevado el desafío de dar voz a dos mujeres tan distintas en principio, luego la evolución las va a acercar, como Isabel y Amina, e incluso, que también tiene su protagonismo en ciertos momentos, Cristina, la hija de Isabel, o Jimo, la mujer de ese taxista que fallece en el accidente que da origen al coma de Isabel. Y entonces eso, 4 personajes femeninos, pero sobre todo 2, Isabel y Amina, que son el auténtico descubrimiento de la novela y que, en fin, no dudábamos de tu capacidad para ponerte en la piel de 2 mujeres, pero sí que es novedoso que el protagonismo lo asuman y de esta manera. Y de paso, ya te dejo para así no cortarte luego si te extiende, Antonio, les llamo la atención cuando lo lean, fíjense, porque bueno, Isabel, que es el arranque de la novela, cuando ves a esa mujer en coma y los monólogos que tiene consigo misma, y la visión de la realidad que tiene y todo eso, muy bien, pero a mí desde luego la que me parece ganadora del Goya o el Oscar a la actriz revelación de la novela es Amina, la criada, la sirvienta marroquí, que es me parece el personaje más elaborado y el que más subyuga al lector, ¿vale?
Sí, bueno, ¿Cómo lo ves? para mí ese ha sido un viaje el viaje al interior de esas mujeres ha sido una experiencia muy grata, porque, bueno, si escribes, cuando escribes te tienes que meter en la piel de tus personajes para intentar, si quieres que sean mínimamente veraces, ¿no? Y en este caso los personajes son unas mujeres y bueno, me ha interesado mucho tener que hacer ese esfuerzo que realmente no ha sido tal. Se me olvidaba que además, una vez que la leías bueno, y acabas con ella, entiendes la dedicatoria, ¿vale? O sea, la voy a leer, si les parece, porque las dedicatorias apuntan en ese sentido. Dice: a las mujeres de esta novela, sus grandes protagonistas. Para Clary, mujer de Agüimes, que tanto me ha dado, que tanto me da. Para Malika Mbarek, mujer de Tánger, queridísima amiga. Para Carolina, mujer de Montreal, mi hija amada. Y para mis queridas hermanas Mariloli y Teresa, mujeres también del largo sueño en Tánger. Pues eso que empieza con dedicatoria a todas estas mujeres, evidentemente luego sigue en los personajes. Ahora, sí, perdona, porque efectivamente la novela transcurre fundamentalmente en el mundo femenino, ¿no? El mundo interior femenino, y de mujeres diferentes entre sí. De Isabel, que es la mujer de la otra generación, nacida en Tánger, bueno, casi nacida en Tánger, que ha pasado toda su vida en Tánger, en el Tánger de la preindependencia, con esa mentalidad de la que antes les he hablado. Su hija Cristina, que es la de la nueva generación, ya no tan nueva, pero nueva generación, que ve las cosas de otra manera diferente, y Amina. Y Amina es la criada, y la criada, todas las familias europeas tienen una criada marroquí, como mínimo, tienen una, como mínimo, en sus casas, y esa criada en algún momento, pues, sientes que es tratada prácticamente como un objeto, ¿no? Entonces yo en casa bueno, yo he escuchado conversaciones con la criada delante como si la criada no existiera, ¿no? O sea, esto se puede hablar es como si no existiera, como si fuera. Es decir, es una relación dolorosa, una relación difícil, y Amina, que lleva 30 años con Isabel en aquella casa y nunca han intercambiado de mujer a mujer una palabra que no vaya más allá de qué hay que hacer hoy en la casa y de qué tienes que hacer hoy en la casa. Entonces, de repente, se encuentran en esa situación en el hospital de pasar horas juntas, en las que Amina puede decir realmente lo que siente y contárselo a Isabel, e Isabel escucharlo, ¿no? Y entonces, por primera vez, en ese tiempo de coma, la relación se convierte, pasa a ser de una relación de ama a criada a ser una relación de mujer a mujer. Y a mí pues me interesaba mucho meterme en esos dos personajes. Bueno, observo la realidad y es muy difícil saber lo que puede sentir una mujer en una situación y en la otra, porque después de todo son sentimientos universales que también puede sentir el hombre, y bueno, ha sido una bonita experiencia como escritor, ha sido una bonita experiencia poder sumergirme en ese mundo femenino, y un reto al mismo tiempo, ¿no? Porque también corres el riesgo de meter la pata. Bueno, pues yo lo que tenía previsto, Antonio, si alguien Sarima tiene alguna pregunta, alguna curiosidad con respecto a la novela, aprovechamos que tenemos al autor. ¿Alguna pregunta, Javier? Sí. Sí, voy a Tánger con mucha regularidad, voy todos los años. De hecho, mis padres fueron de los pocos españoles que permanecieron en Tánger hasta su muerte.
Mi padre falleció hace 3 años, mi madre hace unos años antes, pero los dos fallecieron en Tánger y están enterrados en Tánger, ¿no? Es decir, hay otros matrimonios españoles que permanecieron en Tánger, que permanecen en Tánger, ¿no? Pero muy pocos. O sea, ahora los españoles que hay en Tánger son pues o profesores del Colegio Español o del Instituto, son funcionarios del Consulado Español de Tánger, que es un consulado grande, porque es un país que tiene mucha relación con España, o son trabajadores de las numerosísimas empresas españolas que trabajan en Marruecos, ¿no? Entonces, y algunos son gente de mi generación que se quedó, que montó alguna empresa y tal, y que se quedó en Tánger. Pocos también, pero algunos. Así que yo he seguido yendo a Tánger porque ahí estaban mis padres, ahí estaba mi casa, pues volvía a Tánger todos los años, incluso ahora después del fallecimiento de mis padres, pues sigo yendo cada año, ¿no? Y la ciudad ha cambiado, por supuesto que ha cambiado muchísimo, como cambian todas las ciudades del mundo con el paso del tiempo y de los avatares históricos. Digo esto porque hay un comentario que a mí que saco a relucir en la novela y que a mí me produce ronchas, ¿no? Cuando lo escucho de boca de españoles, y lo he escuchado, le aseguro, muchísimas veces, de españoles tangerinos que se han vuelto en esas épocas que les digo, bien en los años 70, bien en los años 80, se han vuelto a España, a Madrid, muchos de ellos, muchísimos a Málaga y tal, y después ya no han vuelto nunca a Tánger. Y después dice, y les pregunta a mí, ¿no? ¿Y ya no ha vuelto a Tánger? ¿No vuelve a Tánger? Dice, uy, no, yo a Tánger no vuelvo, eso está lleno de moros, ¿no? Entonces, como si en aquella época los marroquíes no vivieran ahí, y eran además la inmensa mayoría de los que habitaban ahí, ¿no? Es decir, hasta qué punto desvela ese comentario la idea que tenían de aquellos, que aquello era su finca, era su propiedad, y que los verdaderos dueños servían para que limpiarte la casa y para llevarte la cestita de la compra del mercado a la casa, ¿no? Entonces, por eso digo, he vuelto a Tánger y sí, por supuesto he podido palpar los cambios que hay en Tánger. Hay muchos cambios, y hay el cambio más el que más lamento, y que más lamentan también muchos marroquíes, es el cambio de la presencia de la presión social del islamismo. Y digo de la presión social y no de la presión política, porque hasta hace poco los partidos islamistas en Marruecos estaban ilegalizados, ¿vale? Ahora están gobernando un partido islamista moderado desde que se fue legalizado, pero siempre ha sido enemigo del régimen, ¿no? No son, o sea, siempre ha estado ilegalizado. Marruecos es un país en el que puedes ir a la tienda a comprar vino, a comprar cerveza, hay restaurantes en los que no te sirven alcohol y otros en los que sí te sirven, ¿no? Es un país que produce cerveza, musulmán, que produce vino y produce cerveza, y entonces no son las leyes del país las que hacen que la mayoría de las jóvenes vayan ahora, no con la cara tapada, pero con el pelo tapado, ¿no? Y eso antes no lo veía, hasta hace 8 o 10 años no lo veía en Tánger. Las chicas iban vestidas como les diera la gana. Yo estoy acostumbrado a ver a chicas marroquíes que vean en pantalón, en vaquero, en minifalda, en bikini en la playa, y eso ya no lo ves, ¿no? Y porque digamos, ha habido una penetración social islamista muy fuerte, y se está dejando notar, ¿no? En ese tipo de cosas, no en las leyes, digamos, pero... Efectivamente. Sí. Sí, es verdad, eso no hablé de eso, pero es un tema colateral importante de la novela. Es el tema perdón, sí,
El personaje de Paco, sí, sí. Bueno, hay la parte también, digamos, de parte de novela de amor, ¿no? De la romántica. Bueno, sí, otro tema importante es, esto está ambientado en la época, años 40, años 50, años 60, en la época, en pleno franquismo, ¿no? Aunque no, la protagonista habla en su coma desde la época actual, pero sus referencias históricas y sus recuerdos la llevan, y lo que nos cuenta la llevan a esa época. Y entonces, bueno, pues también en la novela se habla de cómo eran las relaciones matrimoniales, las relaciones de pareja entre hombre y mujer en esa época, que eran unas relaciones de sumisión absoluta de la mujer al hombre, como por desgracia todavía ocurre en algunos o muchos casos aquí, con la diferencia de que aquí las leyes penalizan al hombre que maltrata a la mujer, y en aquella época la mujer que era maltratada se tenía que callar porque no había ley que la protegiera. Al contrario, señora, váyase a su casa y ya está, ¿no? Y a su cocina, ¿no? Y a sus calderitos. Entonces, hay también una visión crítica de cómo eran esas relaciones, porque Isabel también las padeció, la protagonista las padeció. ¿Alguna curiosidad más? ¿Hay algo más que se pueda contar, Antonio? No, ya no. Ya. Si quieren saber quién es Paco, lean la novela. Eso, Paco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.